creo que tengo un problema técnico. Amigo, ya. Bueno, buenas noches, a todos los que están realizando el CARPIS y a todos los miembros de la MEF que nos están viendo. Esta es la quinta edición del CARPIS Live, hoy 28 de junio. Y para esta edición pues nos acompañan tres invitados muy valiosos. Los voy a nombrar por orden como se unieron. Nadia Moreno, que es miembro de Scompa Lemudem, es parte de mi equipo local. Marco Antonio, que es LOMP de San Buas. Y Caro, pues, que ya ha estado en otras ediciones, es LOMP de C4Head y también es del equipo nacional. Y yo, Alejandro Mendoza, LOMP de Alemudem y también del equipo nacional. Entonces, este CARPIS Live va a tratar acerca de las sesiones C1 y C2 del CARPIS, que hablan acerca de los sistemas de clasificación y evaluación de la evidencia. Entonces, pues ahí vamos a estar hablando del GRADE, del SACED y de todos los que han estado hablando. Y principalmente también de, primero, medicina basada en evidencias. Entonces, antes de empezar, quisiera preguntarle a los que están haciendo el CARPIS, bueno, en este caso, Caro, si tuviste como alguna pregunta de las sesiones del CARPIS, de C1 o C2, este, para ir directamente sobre ese asunto, si es que se presentó, todo está bien. No, la verdad C1 y C2 se me hicieron más sencillas que la parte de A y B, que son un poco más largas y pues hay un poco más de términos. Ok. Sí, esta está más padre porque ya como que lo integra más. De hecho, ahorita vamos a ver cómo, nada más un par de términos, ¿no? Cómo se integran. Pero bueno, entonces, al principio, lo que es el C1, empezaba diciendo que la clasificación de la evidencia, pues es necesario hacerla para que encaje bien en todo este modelo de medicina basada en evidencias. Y pues como ya sabrán, medicina basada en evidencias no se trata nada más de leer papers y ya, sino que se trata de integrar tres aspectos que son muy importantes a grandes rasgos, ¿no? De la medicina, que son primero, pues generación de, sí, de evidencia, ¿cómo se llama? De investigaciones con todo el rigor científico, aplicando el método científico, que se conviertan en publicaciones que sean, ¿cómo se llama? Peer review, revisadas por pares. Después que esa evidencia que está ahí, pues se sintetice y se convierta en revisiones sistemáticas, en guías de prácticas clínicas, y que después el clínico, el médico las utilice de acuerdo a su contexto, ¿no? Considerando pues la institución en la que está, si es público o privada, si está ¿cómo se llama? Las preferencias del paciente, su contexto sociocultural, y ya después también la parte de costo-beneficio, ¿no? O sea, individualizar cada caso, pero también considerar lo que está escrito en la literatura, el contexto institucional, si es apropiado ese tratamiento, si lo utiliza la institución, y pues ya después incluye también más cosas. Este es un modelo que se ve aquí, que fue propuesto por el Instituto de Joanna Briggs para el modelo de la medicina basada en evidencias. Entonces incluye aquí los cuatro conceptos, perdón, los 5 conceptos core, que son los que están aquí, y ya después hacia los más extremos están los conceptos más de operaciones, ¿no? Que son ya más cosas que podemos hacer, por ejemplo, investigación, pues el expertise de cada quien, y aquí todo lo que fui mencionando, pues más o menos, aquí también incluye ya la parte de cómo transmitimos ese conocimiento hacia pues los profesores, hacia los estudiantes, cómo cambia y cómo se actualiza ese conocimiento. A veces hemos visto cómo los papers incluyen varias versiones, ya no nada más los libros y algunos guías de práctica clínica, sino a veces también los papers se pueden actualizar, más que nada por cuestiones de errores, los que dicen ahí fe de ratas. Y bueno, entonces, ¿cómo encaja todo los sistemas de clasificaciones en todo lo que estamos viendo, que es medicina basada en evidencias? Pues en esta parte de aquí, de síntesis de la evidencia. Aquí está revisiones sistemáticas, resumen de la evidencia y guías, ¿no? Que en nuestro contexto se traduce
a las guías de práctica clínica. Entonces, lo que vamos a ver hoy, o de lo que tratan las sesiones de hoy, encaja en este punto de la medicina basada en evidencias, según el modelo del Instituto de Joanna Briggs. Entonces, después de esto, después de explicar como el panorama general de medicina basada en evidencias y de cómo encaja lo que vamos a ver hoy, que son los sistemas para clasificar y evaluar la evidencia, después el video nos introduce a estos dos conceptos que son niveles de evidencia y grados de recomendación. Entonces, los diferentes sistemas que vamos a ver al rato utilizan estos dos conceptos pues para clasificar la evidencia, como se le puede dar diferentes niveles, ya sea que lo diga verbalmente como evidencia alta, moderada o baja, o puede ser con números o con letras, y pues depende de cada uno, pero hace referencia a la consistencia del artículo o de donde se extrajo la información, que generalmente va a ser revisiones sistemáticas, ¿no? Y ese es como que lo más alto, ¿no?, que tiene. Y sí, fue una revisión sistemática bien hecha. Ya después es una revisión sistemática, pero presenta algunas inconsistencias en sus resultados, se le empieza a dar un nivel más bajo. Si ya no tiene metaanálisis y así, pues ya también tiene niveles más bajos. Y pues ahí, para recordarnos la pirámide, ¿no?, que es revisiones sistemáticas, metaanálisis, después van los ensayos clínicos aleatorizados, después pues lo que ya conocemos de casos y controles, estudios de corte, observacional, y de ahí todos esos se van a ir, entre más sencillos sean, entre comillas, de ese rigor de la pirámide que ya hemos visto varias veces, se le va dando en una menor, ¿cómo se llama? Una menor calificación en este aspecto de niveles de evidencia. Y que también, qué tan consistentes son. O sea, como ya dije, una revisión sistemática bien hecha, pues no va a tener una calificación igual que una revisión sistemática que tiene más inconsistencias. Y ahora, grados de recomendación, ya como engloba más cosas más allá del nivel de la evidencia. Si bien se utiliza la certeza en la evidencia para emitir una recomendación fuerte, pues no siempre, porque hay veces en donde, aunque sí tenemos aunque sí se tiene un conocimiento bien específico, respaldado por evidencia sólida, muy fuerte, a veces no tiene un grado de recomendación muy fuerte, también puede ser moderado, fuerte, moderado, o también como levemente en contra y mucho en contra, o contraindicado, ¿verdad? Dependiendo de otras cosas como si es muy caro o no, o si trae más riesgos que beneficios. Entonces ya considera más cosas que van más allá de la consistencia o del que también está hecha la investigación. Entonces ahorita vamos a aplicarlo todo esto más que nada con el sistema GRADE, que es el que pues más utilizamos en la parte de guías de práctica clínica, al menos aquí en las mexicanas. De hecho, hay un catálogo del IMSS, si lo buscan, catálogo maestro de guías de práctica clínica, ahí les viene, pues para muchas enfermedades, si no es que todas, de las más comunes, ¿no?, que se tratan tanto en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ahí está descrito bien todo y se describe toda esta parte, ¿no? Tratamiento, prevención, etiología, daño, pronóstico, todo eso lo incluye una guía de práctica clínica y te dice pues las intervenciones que haces, ¿no? O pues cada parte de esas propuestas, ¿cómo se llama? De esos aspectos, pues respaldado con la evidencia, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que GRADE se utiliza para muchas guías de práctica clínica de aquí de México, pero también hay más sistemas. Está que es canadiense, el SACET, que no recuerdo ahorita dónde es, pero ahí venía también el video, que es de Estados Unidos, el de Oxford, que es uno de los más completos, el de SIGN, que es creo que es de Escocia, o de Irlanda, perdón, y el NICE, que también es de Reino Unido. Entonces aquí estamos viendo lo que incluye cada uno de estos sistemas.
porque pues muchos de ellos no se pueden enfocar en todos los aspectos de una enfermedad o de una condición, sino que lo abordan de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que, por ejemplo, el de Oxford, que es este de aquí, el OCEBM, incluye muchos aspectos, pero el canadiense se enfoca más que nada en aspectos preventivos. El SAC también es muy completo, y el SIGN y el NICE tienen más que nada tratamiento y diagnóstico. Cómo lo tratas y cómo lo diagnosticas, y el SIGN también va mucho más enfocado a tratamiento. Entonces, aquí se explica, ya después de que explican cuáles son estos, el video menciona, ya en la sesión C2, un ejemplo, ¿no? De cómo está esto. Bueno, explica todo, ¿no? Pero aquí estoy dando nada más un ejemplo, que es de los más completos, que es el de Oxford, que aquí está grado de recomendación, que se le dan, ahí está, ahí sí es, si se aconseja no utilizarlo ya en la práctica clínica, y el nivel de evidencia que se le da. Aquí, como estamos viendo, el nivel de evidencia está con un número y una letra en minúscula, y el grado de recomendación con letra mayúscula. Entonces, como ya dije, el Oxford, como se dirige hacia muchos aspectos de una condición, o sea, tratamiento, prevención, etiología, los criterios no son los mismos para estos diferentes aspectos. Por ejemplo, para el tratamiento, prevención, etiología y el daño, un nivel de evidencia 1A y un grado de recomendación de tipo A, pues tiene que ver con estudios de revisiones sistemáticas con homogeneidad de ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria. Es decir, pues revisiones sistemáticas que hayan nada más considerado puros ensayos clínicos con aleatorizados, ¿no? Y luego para el pronóstico y historia natural, pues consideran revisiones sistemáticas y todo lo que dice aquí. Para diagnóstico se le asigna un nivel de evidencia 1A y grado a los de diagnóstico que cumplan con esto. Y así para cada uno de los diferentes aspectos se les asigna diferentes niveles de evidencia y grados de recomendación. Entonces, está muy completo pero cuando leen un artículo, bueno, por ejemplo, el video este es de un artículo del que se sacó ese video. Siempre busquen, o sea, si buscan grade o OCEBM, busquen siempre en la página oficial de ese sitio, porque me di cuenta que a pesar de que es un artículo del 2012 que habla de un modelo, que fue del Oxford del 2009, me metí a la página del Oxford o del OCEBM y me di cuenta que en 2011 sacaron unas nuevas guías, una nueva clasificación, ¿no? Para clasificar toda esta evidencia. Pertenece al pasado también. Aquí menciona que los grados de recomendación se las da las de nivel a los que tienen estudios consistentes de nivel 1, o sea, a estos de aquí. Que sean, o sea, revisiones sistemáticas muy consistentes. Y luego el nivel B se las da a los estudios de nivel 2 o 3 o a los extrapolados del nivel 1. Y que dice que extrapolados es cuando esa situación se utiliza como aplicas el mismo principio de un estudio, pero para otra condición. Entonces se le da un nivel B, y aquí también está todo. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí hasta ahorita. ¿Qué piensan? Si han usado alguna vez alguna guía de práctica clínica para algo, para investigar una tarea o algo así, o para la práctica clínica. Pues sí, las guías de práctica clínica te sirven un montón cuando vas, por decir, yo las he usado mucho, pero en urgencias, con padecimientos, por decir, como diabetes, que es lo que más ves, te sirven mucho, pero a veces no las lees tan detallado, que solo te vas como que a las que solo están recomendadas de forma alta, por así decirlo, y no Sí, lees toda la guía, nada más te vas como que a los apartados que necesitas en ocasiones. sí. Sí, por ejemplo, yo en este semestre llevé una materia relacionada con urgencias, ¿no? Toxicología, y pues como el doctor es urgenciólogo, pues nos pasaba muchas guías de práctica clínica para estudiar, y pues sí, nos íbamos más que nada a las cosas que él mencionaba, de que era lo más relevante, la parte de diagnóstico y tratamiento, más que nada tratamiento, ¿no? Como es urgencias, pues
cómo identificar a los pacientes de intoxicados por alguna situación, o sea, había desde cáusticos hasta lesiones por algunos insecticidas, etcétera. Entonces, pues sí era algo muy sintetizado, muy concreto, pero ya en la parte, bueno, he escuchado, no sé si han escuchado también, la parte ya de, pues ya internado, de servicio social, pero realmente las guías de práctica clínica se convierten en instrumentos de uso diario, ¿no? Porque ya resumen todo lo que se ha visto en la carrera, lo resumen en esa instancia y pues ya pues va más enfocado a cuestiones que un médico que ya está consultando pues podría necesitar más, ¿no? Como pues todo lo que menciona, ¿no? Todos estos aspectos de teología, de la prevalencia, a veces hasta cuestiones económicas, son importantes considerarlas. A nivel institucional, pues no tanto, ¿verdad? Porque es con lo que se trabaja, pero a veces en nivel privado o alguna otra cuestión de otro país, pues sí se considera. Prevalencia, diagnóstico, pronóstico, daño, todo esto se considera y pues es lo que se pregunta y es lo que se usa en diario, ¿no? En la consulta y en las prácticas. Entonces, lo que le está diciendo, que siempre váyanse al que ya más, si están en el Grade o el Oxford, pues váyanse a la página del Grade o el Oxford para ver qué es lo que ellos dicen, ¿no? De cómo clasifican. Entonces, como les dije en el video, hablaban del Oxford, pero hablaban del modelo del 2009 del Oxford. Y en 2011 ya hicieron un cambio y ya lo hacen, o sea, esta es la manera que ellos dicen que es más sintetizada y ya no lo manejan tanto como se veía en las tablas, en las otras tablas, pero lo manejan así, como que con preguntas y con pasos. Entonces el nivel uno es como que los pasos más, los más con mayor nivel de evidencia y el paso 2 3 4 y 5 son los de menor evidencia, menor nivel de evidencia. Entonces aquí hay algunas como notas de pie de página que nos dicen y pues a manera general se preserva, ¿no? De que las revisiones sistemáticas con metaanálisis son las que más nivel de evidencia aportan para muchas cosas como diagnóstico, pronóstico, tratamiento, screening, ¿verdad? Salvo pues como la prevalencia, ¿no? Que sigue estando estudios transversales o de censos, siguen estando en el nivel uno incluso por encima o sí, por encima del nivel 2 que ya ahí vienen las revisiones sistemáticas. Y aquí dice, es una guía, ¿no? De Oxford que viene y se me hizo importante que yo no encontré recomendaciones, o sea, porque este es del 2009 y venía ahí en la página del 2009, pero ya para el 2011 menciona estos niveles de evidencia no te van a proveer con un nivel de recomendación y hacen estos 4 aclaraciones importantes, ¿no? Para tú considerar ya el grado de recomendación, tienes que haber respondido estas 4 preguntas anteriormente. Tienes una razón para creer que el paciente que estás atendiendo es suficientemente similar a los pacientes que se utilizaron en aquella revisión sistemática. O sea, si vas a usar una guía de práctica clínica, o más bien, si vas a hacer una guía de práctica clínica en México, o sea, si el IMSS la realiza, por ejemplo, con puras revisiones sistemáticas de población caucásica, pues no va a tener sentido que aplique la mayoría de las cosas, ¿no? Especialmente si se ven cuestiones ya más como cuestiones de, por ejemplo, enfermedades que son muy propias de esta población, como diabetes, o aspectos ya más ligados a, por ejemplo, algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como el ALS, que estuvo muy de moda ahorita por el Día Internacional, es más prevalente en población caucásica. Asimismo, pues los tratamientos, las pruebas diagnósticas, pues no son iguales ¿cómo se llama? Por el entorno económico, de cómo se adquieren, ¿no? los tratamientos, entonces no es lo mismo, ¿no? Considerar todos esos aspectos que el INF los considere para sus guías cuando se usan revisiones de otro lado del mundo. Entonces, tiene que ser lo más parecido a la población
Después la otra pregunta, pues te pregunta que si los beneficios del tratamiento superan a los riesgos. Después te pregunta si hay otro tipo, si hay una mejor alternativa disponible, cuáles son los valores y las creencias de los pacientes y si son compatibles con el tratamiento que se va a ofrecer. Entonces ya como que las individualiza un poco más o hace un disclaimer de que se debe considerar más a profundidad el nivel de evidencia, ¿no? Para generar a partir de ahí un nivel de recomendación, o sea, considerando estas 4 preguntas. Ok, este ya es el grade. Pero, ¿tiene alguna pregunta con el Oxford? Me imagino, yo nunca he usado el Oxford, o sea, la verdad no lo he visto. O, pues bueno, todas las que he usado o he visto son grade. Pero mencionan que Oxford pues es una de las más completas. Ah, y que por cierto, aquí para esta ya quita la cuestión económica, ya no se considera. Porque menciona que si bien era muy importante para los policy makers, a los que hacen las legislaciones y así, los congresos a veces pues como que lo quitan por practicidad y así para los médicos, ¿no? Pero no sé qué piensan de este sistema Oxford, si lo vieron ya en el CARPIS o qué piensan en general del cambio que hizo Oxford del 2009 al 2011. Yo tengo una pregunta antes de dar mi comentario. Entonces, Oxford se basa principalmente en puros metaanálisis más que en revisiones sistemáticas. Bueno, fíjate que esa cuestión, es que nada más menciona aquí, revisiones sistemáticas. Sí, vaya a ver, espera. Es que como el metaanálisis es más como un método de la revisión sistemática, ahí depende ya cómo lo manejen, pero o sea, por hecho de que en esa revisión sistemática se utiliza un metaanálisis para llegar a una conclusión, por ejemplo, en tratamiento, en diagnóstico. Y uno que utilice metaanálisis, pues obviamente va a estar como que por encima de alguno que no use o de algún otro tipo de estudio. Ah, muy bien. ¿Ibas a dar tu comentario o algo así? Ah, sí, del Oxford, a mí se me hace mejor que el grade, porque a veces en el grade no te especifica tanto y no sabes si realmente es como que confiable basarte en esa guía de práctica clínica. Eh, y el Oxford se me hace más confiable en ciertos puntos, pero se me hace que es más tedioso leerlo, por lo mismo que son demasiados puntos. Pero, pues no sé, también he leído puras de grade y necesitaría compararlo ya con una de Oxford. Sí. Además de que el Oxford, pues, es más de literatura. La mayoría de los que se pueden encontrar, pues, son más que nada literatura inglesa de Reino Unido. Y que también una de las desventajas, si se acuerdan, bueno, del video del Carpis, mencionaba que el Oxford, por ser tan exhaustivo, a veces pierde la sencillez que caracteriza, ¿no? A una guía de grade, por ejemplo, que como está muy sintetizada, pues es un recurso bibliográfico que se utiliza pues para obtener un buen panorama, ¿no? Un buen método sencillo, conciso, ¿no? De cómo proceder ante una situación médica. Entonces, si ya no hay más preguntas con el Oxford, también las pueden poner en los comentarios o hablar. Pasamos con el grade. El grade, pues es el que ya más usamos aquí y es el que las instituciones realizan para las diferentes, ¿cómo se llaman? Condiciones médicas, tanto para primer nivel, que es medicina familiar, segundo nivel y tercer nivel. Te dice cómo proceder para diferentes aspectos. A veces como que las están partidas en 2 partes. Primero como que ¿qué pone primero? Etiología, prevalencia en una sola, y luego ya después pone diagnóstico, no, tratamiento y pronóstico como que en otra. O a veces están en una sola. Entonces, pero pues es lo mismo, no es nada más una guía en 2 partes, en 2 documentos separados. Pero bueno, aquí esta bibliografía que puse en esta imagen
que te dice que las instituciones o los que se encargan de hacer las guías de práctica clínica siguen estos 5 pasos, ¿no? Para clasificar la evidencia. Primero le dan un nivel de, como que un rango, una puntuación dicotómica, ¿no? O es de alto nivel o es de bajo nivel, ¿verdad? Y pues para los que son ensayos clínicos aleatorizados se les da alto y todos los demás pues bajo. Después se utilizan varias, como se les da una categoría, si tienen perdón, se les baja de como de nivel de confianza si presentan alguna de estas características, o al contrario, si presenta alguna de estas otras, pues sube su confianza. Entonces, pues ya si es high y tiene algunas de upgrade, se queda en high, ¿no? Y si ya es de que si es high, pero se le da un upgrade, pues puede bajar ya hasta moderado, low, very low. Y asimismo para el observacional, ¿no? Ahí depende cómo lo clasifiquen. Cada uno de estos puntitos tiene una explicación más específica, pero yo creo que se alargaría mucho esta plática y va como que más allá de los objetivos. Como que aquí les dijo siempre les dejo las bibliografías por si las quieren consultar o si no me las pueden preguntar para que lo lean. Pero es algo que consideran mucho los que realizan las guías de práctica clínica, que es pues, el IMSS, la Secretaría de Salud, o a veces los mismos hospitales que tienen sus propios recursos, por ejemplo, los privados, son los que utilizan o los que pueden hacer en algún momento alguna guía de práctica clínica, ¿no? Para que tengan una manera estandarizada, ¿no? De proceder. Después, pues ya se les asigna la confianza. Después, ahora sí, cuando ya se tiene el nivel de evidencia, consideran el balance entre riesgo-beneficio, costo-efectividad y la preferencia de los pacientes para hacer un nivel de recomendación que puede ser, está como que hacia dos espectros, ¿no? Usarlo o no usarlo. Entonces, para usarlo puede ser como que usarlo muy, una recomendación muy fuerte para usarlo o una evidencia débil para usarlo. Y ya cuando hablas de no usarlo, pues ya te dice, pues úsalo, pero como con ciertas reservas o de preferencia no lo uses, ¿no? Que es el weak against using. O sea, que es como que ya en situaciones muy, 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 muy específicas se puede usar, pero generalmente no lo usas. Entonces, esta es la que viene en el video, que menciona, ya es como la del Oxford, pero te dice aquí el grado de recomendación, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 2C, ¿verdad? Que es las que se utilizan, las que ven ahí en el video. Y ya te dice recomendaciones fuertes, pero lo que va variando aquí en cada una es el nivel de la evidencia. Y después para las débiles también va variando la evidencia de alta calidad, la de moderada calidad y la de baja calidad. Y como les digo, ¿no? A veces hay recomendaciones fuertes, pero que tienen evidencia de baja o muy baja calidad. Pero se consideran recomendaciones fuertes porque hay muchos beneficios que superan los riesgos. Ahí también es barato y además los pacientes lo prefieren. Entonces, a veces por eso hay recomendaciones fuertes, a pesar de que el nivel de la evidencia que sostiene eso no es no es muy fuerte. Por ejemplo, ahorita del COVID han surgido como que más beneficios, perdón, más como tratamientos, ¿no? Que se han estado probando y muchas veces no se tienen estudios para comprobar la consistencia, ¿no? del tratamiento, pero se ha visto que como dicen, no, pues como funcionan estos pacientes y como no cuesta mucho y se recuperan, pues lo usamos, ¿no? A pesar de que la evidencia no es como tan consistente. Por ejemplo, ahorita está lo de la Dexa, ¿no? La dexametasona, pero ya lo usan en pacientes ya muy críticos. Y luego también estuvo lo de la hidroxicloroquina, ¿no? Que fue de hecho un tema de un sinapsis.com que hubo, de ahí de los oficiales locales de un comité. Y pues bueno, entonces así se van las recomendaciones del sistema GRADE.
¿Alguien tiene una pregunta del sistema GRADE o qué opinan? ¿Nadie alguna vez o Marco han usado alguna vez o han leído para alguna tarea o para alguna rotación o algo así una guía de práctica clínica que utilice GRADE o la han visto al menos para investigar algo o algo así? Yo no las he llegado a usar aún, dice Nadia, que no las ha utilizado todavía. No, yo tampoco, la verdad, todavía las he conocido. Ok, excelente. Pero lo bueno es que ahorita después de esta plática, si bien no vamos a ser expertos, pues ya vamos a tener una muy buena idea de cómo funcionan y de cómo podemos, el propósito de esta plática o de estos puntos que siguen, es cómo evaluar críticamente las recomendaciones formuladas con el sistema GRADE. O sea, es como si el IMSS es el que hace la GPC, la Guía de Práctica Clínica, por sus siglas. Ahorita voy a explicar más o menos cómo ver si el IMSS lo hizo adecuadamente, por ejemplo. Entonces, pues ya está muy, tal vez no es, ¿cómo se llama? A lo mejor no es algo que vayamos a poder hacer ya luego, pero que sobre la marcha, ¿no? Y más que nada comparando guías de práctica clínica es como nos vamos a dar cuenta que algunos lo hacen mejor que otros, ¿no? Y aquí de este artículo que está la referencia ahí abajo, tocan algunos puntos importantes de cómo evaluar críticamente las recomendaciones formuladas por GRADE, que es más bien evalúas al que hizo cierta guía de práctica clínica. En nuestro caso, pues es el IMSS. Entonces, el primer punto que consideran es que si el panel o la institución que lo hizo consideró explícitamente todos los desenlaces relevantes para los pacientes. Y aquí nos dice que algunos desenlaces importantes para los pacientes pues son mortalidad, morbilidad, aspectos reportados por los pacientes, que es como los aspectos, estos últimos son calidad de vida, dolor, si lo prefieren o no, o sea, preferencias del paciente, cultura, todo eso. Y lo dice, no vas a considerar obviamente los desenlaces que no son factibles. Por ejemplo, si hablas de, el artículo hace ahí la referencia, ¿no? De, si vas a hablar de prevención de caries, pues no vas a considerar mortalidad, ¿no? Porque es algo que bajo ningún, para el diagnóstico o tratamiento que vas a usar, pues ponle pastas de flúor, no vas a considerar desenlaces tan radicales, ¿no? Como la mortalidad, puesto que pues no encaja ahí, ¿verdad? Y lo dice, tomar decisiones basadas en beneficios intermedios no necesariamente genera beneficios en los desenlaces importantes para los pacientes. Entonces, ahorita ahorita que no han empezado a leer guías de práctica clínica y cuando la vean una, es importante, se usa más que nada para cuestiones de clínica, ¿no? Ahorita pues incluso yo no las he utilizado tanto, pero cuando lo hago voy a tener al pendiente, por ejemplo, que vas a ver una guía de hipertensión, del manejo, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Y te dice, no, pues que tal fármaco, atenolol o propanolol, no me acuerdo cuál utilizaba el de este artículo, pero decía que uno de ellos, de los de beta-bloqueadores, eran muy importantes o bajaban considerablemente la tensión arterial, pero pues esto de bajar la tensión arterial es un desenlace intermedio y un desenlace importante era la reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, si tú tomas tu decisión de cuál fármaco le vas a dar y consideras nada más darle ese fármaco porque baja mucho la tensión arterial, pero no consideras que ese paciente tiene un riesgo alto de riesgo cardiovascular, pues estarías tomando una decisión que no sería la más adecuada. Si bien no está, no es 100% incorrecta esa conducta a seguir, pues estás omitiendo una parte muy importante de un posible riesgo cardiovascular que quieras evitar. Y pues obviamente ese fármaco, beta bloqueador, que reduce tensión arterial, pues ponle, sería más utilizado en personas con
hipertensión leve o en hipertensión que no tienen riesgo cardiovascular, por ejemplo, en un paciente con alguna patología renal, por ejemplo, o que no esté muy involucrado en la parte cardiovascular. Entonces, pues a eso se refiere tomar decisiones basadas en los beneficios intermedios, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso cuando se lee y se interpreta, ¿no? Que siempre o lo más apropiado sería tomar decisiones basadas en desenlaces importantes y relevantes, que son los que están aquí: mortalidad, morbilidad y aspectos reportados por los pacientes, ¿no? Que son los que generan más beneficios. Si tienen alguna duda me pueden ir deteniendo con toda confianza, ahí en el chat o en la, ¿cómo se llama? O por el micrófono. Después, el segundo punto es que si la recomendación fue basada en evidencia actualizada. Dice, ya, es que, pues, que los usuarios, o más bien, que los que hicieron esa guía práctica clínica utilizaron puras revisiones sistemáticas con metaanálisis para sacar de ahí la información que va a conformar a esa guía práctica clínica. Y sí, fueron revisiones sistemáticas bien hechas, o sea, bien consistentes y bien hechas. Entonces dice, los usuarios de la guía práctica clínica, o sea, nosotros, médicos de información, pasantes e internos, o ya médicos, deben de juzgar si los métodos de la guía de esa práctica clínica, de construcción de esa guía de práctica clínica, fueron lo suficientemente rigurosos. Después dice, las recomendaciones que no han sido formuladas utilizando evidencia actualizada pueden promover intervenciones inefectivas o dañinas, por lo que la actualización permanente de guías de prácticas clínicas pues es muy importante. Entonces, si tú ves una guía de práctica clínica del 2006, obviamente, pues vas a tratar, lo primero que haces es ver si no hay una del 2017, por ejemplo, que son de las más actualizadas que hay ahorita. Porque pues la ciencia y la medicina van avanzando constantemente y una recomendación que a lo mejor era muy fuerte en el 2006, pues ponle que ahorita ya no es tan, puede que haya cambiado a una recomendación débil ya para el 2017 o viceversa, ¿no? Que una que era muy débil haya pasado a ser muy fuerte. O incluso se descontinúan algunas intervenciones, recomendaciones, salen otras nuevas. Entonces siempre es importante estar más actualizados, ¿no? Y que los estudios de esas guías de práctica clínica sean sobre estudios recientes, ¿no? O sea, pone que si esa guía de práctica clínica, si es del 2017, pero usa puras revisiones sistemáticas del 2005, pues no va a ser tan útil, ¿no? Entonces ahí también es evaluar qué tan actualizada es la evidencia, tanto tú usando la guía de práctica clínica como la información que usa esa guía de práctica clínica. Después dice que si la fuerza de la recomendación es la apropiada. Entonces, ¿qué se debe de considerar para saber si la fuerza de recomendación pues, es la apropiada? Pues la certeza en la evidencia, que es lo de niveles de evidencia, lo que ya expliqué, el balance entre consecuencias favorables y desfavorables, y la variabilidad en los valores, preferencias de los pacientes y costos de implementación. Y dice, la evidencia baja o muy baja. Que cuando es una evidencia baja o muy baja, la recomendación suele ser usualmente condicional, o sea, así viene, evidencia condicional. Se debe de evaluar cuidadosamente las recomendaciones fuertes basadas en baja o muy baja certeza en la evidencia, que es lo que mencionaba aquí. Esto de aquí, recomendación fuerte, evidencia de baja o muy baja calidad. Aquí es cuando el usuario, que es el médico o el estudiante de medicina, pasantes, interno, debe de ver muy bien o ver bajo qué circunstancias se refiere esa recomendación. Cuando ves una guía de práctica clínica, ahí te viene a un ladito, algunos de las de México, la referencia del artículo que usaron o de la revisión sistemática. Entonces tú puedes ir a consultarla y ver
en ese estudio, en esa revisión sistemática, ¿por qué los autores de la GPC dicen que es una recomendación fuerte? Entonces ahí te vas a ese estudio y dices, ok, dicen que es recomendación fuerte, pero la evidencia dice que solamente se utilizaron en tales pacientes, o bajo tales circunstancias, o en esta situación clínica. Por ejemplo, sí, bueno, no. Entonces ahí es cuando tienes que considerar ya bajo qué circunstancias es una recomendación fuerte, para que no caigamos en que una recomendación fuerte siempre va a aplicar para todos los pacientes. Entonces, pues es algo que tiene que considerar cuando vemos una recomendación fuerte, pero de evidencia baja o muy baja calidad. O sea, ¿para quiénes es esa recomendación fuerte y por qué la evidencia es de baja o muy baja calidad? ¿Qué le hace falta y cuáles son los gaps en ese conocimiento, no? ¿En quiénes no debe usar esa recomendación? Ok, eso fue lo que dije. La recomendación es clara y orientada a la acción. Esto ya más que nada con la redacción que usaron los autores. Dice redacción estandarizada, que detalle claramente a quién está dirigida esa acción, cuál es la acción, en qué circunstancias se debe aplicar esa acción y la alternativa con la que se compara. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio y les voy a pedir que les voy a proyectar 2 slides y van a decir cuál es la que, ¿cómo se llama? ¿Cuál recomendación es la que ustedes usarían o cuál es la que creen que está más clara? Entonces ahorita les voy a proyectar, ahí va la primera y luego la segunda y luego me dicen cuál es la mejor después de ver esas dos. Entonces aquí está la primera. Así que les voy a dar unos segundos para leerla y me dicen cuál está mejor. Son tomados de guías de práctica clínica reales. Entonces, para que vean que esto es algo muy de la realidad, ¿no? O sea, ok, entonces ahorita acaba la segunda. Entonces, pueden opinar por el chat o por micrófono cuál se les hizo más práctica, más clara y más orientada hacia una acción de que bien concreta. Disculpa, Alex, es que mi pantalla se trabó y solo se ve la diapositiva que se mostró ahorita, no se mostró ninguna otra. Bueno, en mi caso. A ver, ¿tú sí lo viste, Nadia? ¿Tú crees que es la segunda? A ver, déjame ver. ¿Ahí ya la ves, Marco, esta? Me dices si la ves o si ya la leíste o qué. Bueno, como menciona Nadia, pues sí, la segunda es la que realmente tiene más, porque a diferencia de la primera, esta recomendación te dice qué antiviral usar, y te dice ya, no usar y usar, o sea, es ¿cómo se llama? Más conciso a decirte si sí o si no.
porque la otra dice, pues sí, considera riesgos y beneficios, pero pues cuando hablas ya de una guía de práctica clínica, pues tiene que ser lo más que es casi como un manual, ¿no? De lo que vas a hacer. Entonces, de los riesgos, ajá, es más concreto y de lectura. ¿Sí? Deja mucho la consideración, ¿no? O sea, te dice qué no usar, pero ya después de eso, pues te deja igual con la misma duda de, bueno, entonces, ¿qué uso? Si es a lo que venía aquí, ¿no? A saber qué usar. O sea, pues muchas veces es más fácil saber qué no usar por ciertas cosas. Entonces, pues como comentas, si la segunda nos lleva más directamente a lo que, a la respuesta de por qué checamos la guía en primer caso. Exacto. Entonces ya ahí te dice, pues que ya obviamente esta es una guía de práctica clínica de Chile y fue de una edición a otra que hicieron este cambio, de un cambio de, pues de 2 años o de 3 años que hicieron, y también pues como la evidencia iba cambiando, ¿no? Del uso de los oseltamivir para pacientes con influenza. Entonces te dice que los que son de bajo riesgo, con sospecha o diagnóstico, pues te dice no usar oseltamivir. Y ya después en adultos de alto riesgo te dice pues ya usar el oseltamivir, te dice el grado de recomendación y el nivel de la evidencia, que aquí lo maneja como certeza en la evidencia, pero es lo mismo. Y después, el último punto es la recomendación entrega suficiente información para su implementación. Y aquí te dice las condiciones bajo las que se va a usar. Entonces te dice, hay información sobre dosificación, ya más que nada posología. O sea, más que nada cuando hablas de tratamiento de farmacoterapia, que te dice dosis, vía administración, por cuánto lo vas a usar, indicaciones, contraindicaciones, todo eso, ¿no? Te tiene que mencionar también. Entonces aquí a la de oseltamivir, bueno, esta ya es más completa y creo que aquí no lo menciona, pero en un parrafito más abajo de esa guía de práctica clínica te dice, no, pues usar oseltamivir tantos miligramos cada 12 horas por tanto tiempo, ¿no? Y aquí es como se complementa, ¿no? Que te dice suficiente información, que cuando ya se complementa esta posología con los tipos de pacientes a los que les vas a los que les vas a administrar, pues ya queda más completo. Después, de manera general, te dice cómo proceder ante las recomendaciones fuertes, que dice si están justificadas, los profesionales de la salud pueden aplicar la recomendación a todos o casi todos los pacientes. Y pues tener cuidado con las circunstancias excepcionales que pues no se presentan casi, pero pueden ocurrir. Por ejemplo, decía, pues si tienes alergia al oseltamivir, pues obviamente no te van a dar ese, ¿verdad? Aunque la recomendación sea muy fuerte o fuerte, pues no te van a dar eso, ¿no? Te van a dar pues el segundo fármaco de elección o alguna otra terapia. Las recomendaciones condicionales, y estas son muy importantes porque cerca de 2/3 de todas las recomendaciones que se usan en el sistema GRADE son condicionales. Entonces es importante estar familiarizado con la evidencia que la hace condicional, ¿no? O sea, ¿por qué esa recomendación es condicional? Entonces, pues tienes que sabértelo o saber por qué es condicional en base al balance de riesgos y beneficios, variabilidad en los resultados, preferencias de las personas, y dice, una toma de decisión compartida es la conducta más adecuada a seguir. Y lo dice, la tabla de resumen de evidencia presenta información que ayuda a tomar decisiones compartidas con los pacientes. Entonces, pues a grandes rasgos, tienes que saber riesgos, beneficios, la consistencia de los resultados y preferencias de los pacientes, ¿no? Y te dice, pues la mejor manera de hacer esto, pues es tomar decisiones compartidas con el paciente. Y una herramienta muy útil es esta tabla que dice aquí, que es como la que resume todos los aspectos, más que nada por desenlace. Y que te dice resumen de evidencia para el uso de oseltamivir en adultos con sospecha diagnóstica o diagnóstico de influenza. Te dice aquí versus qué lo comparan, contra qué lo comparan,
oseltamivir contra no usar oseltamivir para el tratamiento de pacientes con influenza. Después te dice los desenlaces, que son las cosas que tú probablemente le quieras explicar al paciente, por ejemplo, mortalidad, hospitalización, neumonía, duración de los síntomas, ¿verdad? Efectos adversos y contagio, ¿no? O sea que cuando usas esta terapia, ¿cuáles van a ser ¿cómo se llama? Cuando usas oseltamivir, ¿cómo se afectan todas estas variables? Después, ya los que hacen la guía de práctica clínica, ¿cómo se llama? Ponen un efecto relativo y lo calculan con un indicador que puede ser un riesgo relativo, o alguna otra variable, ¿no? Entonces, bueno, lo que veíamos en ediciones pasadas del CARPIS es que estos marcadores siguen la misma como lógica, ¿no? Cuando es 1, es ni riesgo ni beneficio. Cuando es 1 o más, es pues que generalmente hay más riesgo. Y cuando es 0, de 0 al 0.99, pues es este factor protector. Entonces dice, por ejemplo, vamos a ver hospitalización. Si el oseltamivir te protege contra la hospitalización, entonces aquí estamos viendo que el riesgo relativo es de 0.92, o sea que en teoría es un factor protector, pero que el intervalo de confianza, que es este como margen de error que tenemos, va del 0.57 al 1.50. Entonces, como ese 0.57 al 1.50 cruza la línea del 1, no es una, por eso dice aquí que la certeza en la evidencia es baja, porque hay un sesgo de imprecisión. Dice, oseltamivir podría disminuir 8 hospitalizaciones por cada 1000 o podría aumentar 9 hospitalizaciones por cada 1000. Entonces, es esto, ¿no? Del intervalo de confianza del 0.57 al 1.50. No puede ser que el oseltamivir disminuya en algunas condiciones las hospitalizaciones y en otros estudios la aumente. O sea, o las disminuye o las aumenta. Entonces, un intervalo de confianza, así como de 1.75 a 3.38, es uno confiable, ¿no? Porque está solamente más alejado del 1. O sea, no cruza del 1 hacia perdón, no toca el 1. O sea, imagínense una línea del tiempo y si toca el 1, pues ya lo hace como no confiable, ¿no? El intervalo de confianza. Y aquí como va de puros valores mayores al 1.01, pues ya es que los efectos adversos sí tienen una certeza en la evidencia pues mayor. Aquí hay que considerar, a lo mejor no se le da el nivel más alto porque hay otras inconsistencias en el estudio, porque por ejemplo, pues algunos participantes se dieron de baja del estudio o los autores no hicieron bien ¿cómo se llama? Los grupos, muchas otras condiciones pueden causar, ¿no?, que la certeza sea menor, pero a grandes rasgos eso nos dice la bioestadística en cuanto al nivel de la evidencia. Entonces aquí ya se puede consultar más a detalle cómo, cómo ocurren todos estos desenlaces y pues ya cada vez que vayamos adquiriendo más práctica, pues podemos manejar mejor estos términos y lo que es más importante, ¿no?, comunicarle a nuestros pacientes cómo pueden influir los diferentes intervenciones sobre ¿cómo se llama? Sobre los desenlaces, ¿no? Ya sea mortalidad, hospitalización, calidad de vida, todos los que ya hemos visto. Y pues bueno, hasta aquí llega esta edición del CARPIS Live. Nadia, no sé si tengas alguna pregunta, ¿qué te ha parecido? ¿Qué vas a considerar ya ahora cuando empieces a leer guías de práctica clínica? Puedo usar el micrófono si quieres.
Ah, ya. Sí, está bien, no te apures. Dice que hay mucho ruido donde está. Y ahora ya por lo menos tengo la noción. Sí, y que aunque pues sí, porque hay muchas cosas que desconocí. Sí, realmente pues aquí fuimos viendo entonces cómo, pues primero, ¿no? Cómo está la medicina basada en evidencias, ¿no? Cómo se trata de ver, no nada más leer artículos y ya, sino que pues hacer un match, un triple match de lo que dice la evidencia, lo que necesita el paciente en base a sus características clínicas y características sociales y culturales, y pues lo que es el ambiente, ¿no? El entorno, la situación institucional o la práctica que estés, privada o pública, cómo enseñas ese conocimiento, que es todo lo basado en evidencias, y después fuimos viendo que la síntesis de la evidencia, pues es toda esta parte, ¿no? De clasificar la evidencia y que no se hace nada más de una sola manera. Hay varios sistemas. Pues estaba el SACET, estaba el del sistema canadiense, el de United States Task Force, también estaba el NICE, el de Oxford y pues el GRADE, que es el que más utilizamos. El Oxford, que es uno de los más completos, ya no tanto porque le quitaron lo económico, y por ende ya no cubre todos los aspectos, pero pues sigue siendo los más completos. Y el GRADE, pues como ya dije, que es de los que se utilizan mucho en nuestro entorno, por las guías de práctica clínica del IMSS, que son las que se usan. Entonces, pues ya para que cuando leamos una guía de práctica clínica del IMSS, cuando la usemos, pues estemos muy al pendiente de la información que ellos usan, si es actualizada o no, esas revisiones sistemáticas que ellos usaron para generar la guía de práctica clínica, si esa guía de práctica clínica que estamos leyendo es la más actualizada o si hay unas más nuevas, es importante también considerarlo. Y importante también tomar en cuenta que si el hospital en donde estamos, cuando hablamos de una clínica privada, tiene una guía de práctica clínica para sus diferentes situaciones, ¿no? Porque a veces las clínicas hacen su propia guía de práctica clínica pues para ellos abordar las condiciones médicas de una manera diferente a nivel institucional. Exacto, ok. Gracias, Nadia. Por venir. Los demás ya me acaban de mandar mensaje que se desconectaron por falta de que lo sacó la conexión. Pero sí, muchas gracias también a Marco y a Caro por asistir. Nadia, que también estás aquí. Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, también muchas gracias por tomarse la molestia de ver el video. Espero que les haya servido como para extender el conocimiento más allá de lo que de lo que trata el CARPIS. Y si tienen alguna pregunta de las preguntas de las preguntas de evaluación del CARPIS, me pueden mandar mensaje, y si las resuelvo, con mucho gusto. Y aquí, pues hasta aquí llega el CARPIS de hoy. Si tienes algún otro comentario, Nadia, pues lo puedes hacer ahorita antes de que nos vayamos. O si no, pues por mi parte será todo. Aquí les dejo las referencias del trabajo que usé, para que, pues si tienen alguna duda o quieren leer más de esto, pues aquí están las referencias, las pueden consultar. Y pues bueno, hasta aquí llega el CARPIS Live. Buenas noches.